Escuela de Familias Hábitat, hoy en el lanzamiento de nuestra Escuela de Familias. Hemos diseñado este tipo de actividades para conocer un poco más del día a día de nuestros residentes, aprender y conectarnos de manera más asertiva con ellos. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros expertos, el doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, médico neurólogo, quien ha acompañado a Hábitat en diferentes procesos, especialista en todos los temas de salud mental, conocedor de nuestros adultos mayores. Bienvenido, doctor, y gracias a ustedes por estar conectados. Gracias, Norita. Gracias a Hábitat por este espacio que se le brinda a las familias en un acompañamiento necesario, eh, tratando de solucionar un problema que es la comunicación con expertos, y me imagino que va a ser de mucha proyección porque todos necesitamos tener un conocimiento de nuestros seres queridos que nos han acompañado durante toda la vida y que al final de la vida, que si así lo consideramos, es un aporte grandísimo para acercarnos, para entenderlos, para tratar de establecer una comunicación más asertiva en todos los problemas de salud, que muchas veces son cambios normales de la edad, que los tenemos que identificar, cómo manejarlos, cómo enfrentarnos a estas situaciones que nos ponen siempre contra la espada de la pared. Pero saber también que el proceso normal de envejecimiento, si así lo podemos llamar, más bien del avance de la edad en los cambios que suceden en todo nuestro organismo. Saber, por ejemplo, que las personas tienen unos cambios normales y que nos podemos adaptar. Una persona de edad, a menos que sea un atleta, pues puede desarrollar todo el ejercicio físico que quiera. Pero la mayoría de las personas entramos en unas etapas de menor actividad física, de menor actividad mental, de alteraciones de sueño, un poco de cositas que queremos aquí repasar. Entonces, hemos hecho un derrotero junto con Norita y con la experiencia que tienen ellos en Hábitat, más la experiencia que tengo yo en el manejo de mis pacientes, lo que más recurrimos y recurren las familias en estos momentos especiales de la consulta o de la vida diaria. Eh, Vamos a hablar inicialmente con los cambios de los hábitos intestinales. La mayoría de las personas van notando que van cambiando ciertos hábitos, y uno de ellos son los hábitos intestinales. ¿Por qué? Porque los cambios alimenticios generan no solamente ansiedad en el paciente, casi que el paciente está pendiente de cuándo ir al baño o cuándo no ir al baño, aunque haya incontinencia o no incontinencia, porque inclusive personas con un pañal desechable o con una sonda incomodan, pero también quieren ayudar, participar y colaborar en este proceso. Saber, por ejemplo, que la quietud predispone a la impactación fecal. ¿Qué es impactación fecal? El estreñimiento, que muchas veces no deja desarrollar bien la evacuación del intestino y genera muchos problemas porque a destiempo produce angustia. Eh, Nosotros, por ejemplo, con los pacientes les decimos que utilicen lo que se llama el reflejo gastrocólico. ¿Qué es el reflejo gastrocólico? Es un reflejo de aprendizaje que tienen los niños. Los niños, cuando se alimentan al pecho o con el tetero, casi que inmediatamente hay que cambiarlos. Se mueve el estómago y se mueve el intestino. Entonces les decimos que cojan horarios para que la persona, después del desayuno, se siente 3 minuticos en el baño sin hacer esfuerzo, simplemente sentarse para desencadenar, cuando llegue el reflejo, poder evacuar normalmente el intestino en la vejiga. Si eso se hace con el desayuno, con el almuerzo y la comida, llega un momento en donde el estómago normalmente responde y el intestino también, y la persona evacúa. Desde luego que tenemos que tener en cuenta la dieta. O sea, una dieta rica en líquidos pues va a favorecer que el bolo fecal sea más blandito. Lo mismo que cuando consumimos fibra. ¿Por qué la fibra sirve? Porque la fibra recoge agua en el intestino, en la luz del intestino, y hace que las heces sean un poquitico más blandas. ¿Qué hace la fibra también a nivel alimenticio? Disminuye la absorción de la glucosa, el azúcar y los carbohidratos que nosotros comemos, y harinas que nosotros comemos diario. Entonces, la fibra regula la entrada y también regula el azúcar en la sangre.
Dentro de las cosas que recomendamos es que la persona, por ejemplo, cuando se vaya a acostar, si la persona tiene problemas en la levantada, que es muy frecuente, que se levanten de noche a orinar, o muchas veces con pañal. Ellos tienen el reflejo y les da por levantarse y el acompañante es decirle, orínese tranquilo, que usted tiene un pañal, sin embargo la persona trata de levantarse porque quiere acostumbrarse a ese esfuerzo que normalmente hace. En ese momento, entonces, nosotros tenemos que decirle al paciente que se tranquilice y que en las horas, 3 horas antes de acostarse, por favor no darle líquidos a menos que sea lo absolutamente necesario con la medicación. Y después decirle a la persona que evacúe y que se acueste tranquilo. Si la persona duerme bien, es muy raro que la persona, el adulto mayor, se levante. Algunos, cuando tienen problemas de próstata, pues vamos a tener una frecuencia urinaria más frecuente porque el crecimiento de la próstata irrita un poquitico y estimula la orina. ¿Hay alguna pregunta, Norita? Sí, doctor, llega muchísimo la pregunta de en qué momentos es pertinente utilizar un laxante o utilizar un enema. Bueno, normalmente nosotros podemos utilizar sustancias con fibra que se mezclan con agua y esas sustancias que son fármacos de venta libre. Inclusive yo sé que después les vamos a pasar por escrito algunas recomendaciones de todo lo que estamos diciendo aquí para que ustedes se sientan acompañados y puedan disfrutar la charla con tranquilidad. El que quiera tomar nota la toma, pero vamos a también a reforzarles esto. Entonces hay mucílagos, los mucílagos son unas sustancias que no se absorben por el intestino, o sea, no actúan como droga, no interfieren con la absorción de los alimentos ni de los medicamentos, y la única opción de eso es recoger líquido. Y cuando recurren líquido, entonces, claro, las heces son un poquitico más líquidas, pero no son diarreicas, son un poquitico más abundantes, y esto genera la facilitación del intestino sin irritarlo. Cuando nosotros ya utilizamos un laxante es porque el paciente le está dando dificultad o está en el proceso inicial de conseguir el reflejo gastrocólico y la respuesta con los mucílagos. Entonces, ahí necesitamos un laxante, pero ojalá por una vez, o sea, no utilizarlo frecuentemente porque los laxantes también son irritantes y la persona se va acostumbrando a que no da el cuerpo, sino cuando da el laxante. Ahora, cuando el paciente se impacta, se hace necesario utilizar un enema. Ahorita los enemas vienen muy comercialmente muy fáciles de aplicar. Vienen en una bolsita de 50 centímetros con una manguerita chiquitica, se introduce por el recto, uno al principio le ayuda al paciente y después el paciente muchas veces es capaz de ponérselo solo. Tratan de retener un poquitico porque eso entra líquido y inmediatamente desencadena una respuesta refleja de vaciar el intestino y se vacía el intestino, a veces deja un residuo diarreico. Con eso yo pienso que queda ya esta pregunta resuelta. Lo otro que nosotros tenemos que ver es el cansancio. El cansancio es una queja muy frecuente en la persona de la tercera edad y va muy de acuerdo a los hábitos. Hay gente que ha sido sedentaria toda la vida porque el ejercicio y el amor al ejercicio que es un proceso de tipo genético. Hay gente que nunca en su vida hace ejercicio y ahí está viva. Hay gente que nunca hace ejercicio y no es gorda. Hay gente que nunca hace ejercicio y es saludable. Pero para la mayoría de los seres humanos, el ejercicio es importante. Entonces, el cansancio tiene que ver con qué. Uno, analizar si la persona está durmiendo bien o no está durmiendo bien. Segundo, si la persona se está alimentando bien o no. Porque la energía que nos da, o sea, yo cuando voy a presentar una conferencia, me tomo un café azucarado, ¿cierto? Es energía para que le fluya el cerebro y uno no se bloquee cuando esté hablando con ustedes. O sea, la energía le da a uno ánimo. Hay personas, por ejemplo, que no pueden tomar café, no pueden tomar té, no pueden tomar guaraná, no pueden tomar mate, pero si la mayoría de la gente puede tomar un estimulante tipo café, cafeína, chocolate, que es lo que nosotros llamamos el chocolate, era para los indios el licor de los dioses. El chocolate reanima, estimula el cerebro y estimula la actividad
física, y en ese momento uno tiene que proporcionarle a la persona adecuadamente el estado de ánimo. Vamos a hacer esto, invitarlo, pelear un poquitico con él en que nos tenemos que mover para poder reactivarnos, para aumentar la circulación y para disminuir el proceso de deterioro. Entonces, cuando la persona lleva mucho tiempo acostada, a veces recurrimos a un antiinflamatorio, no esteroideo, un antiinflamatorio suave, que le quite un poquitico el dolor muscular que se ha conseguido cuando la persona está postrada en cama, ya mucho tiempo inválida o incapacitada, y ahí les ayudamos con eso. Entonces, es una forma de uno ayudarle al paciente a que salga adelante. ¿Alguna pregunta, Norita? Sí, doctor, sobre el tema del cansancio, es recurrente la pregunta de que si es normal que todo el tiempo se sientan cansados o que amanezcan más cansados de lo que se acostaron, amanecen muy cansados. Hay que tener en cuenta algo. Cuando la persona amanece cansada, hay que analizar el patrón de sueño. Una persona que duerma mal, se levanta cansada. Una persona que duerma bien, está reactivada. Y la otra cosa que hay que pensar es que muchos trastornos que nosotros llamamos cognitivos, que son los que tienen que ver con las funciones mentales superiores y los estados de ánimo, mirarlos. Por ejemplo, la distimia, que es esa alteración entre la normalidad y la depresión. La distimia da astenia, que es pereza, ganas de no moverse. Entonces, entender que de pronto muchas veces con un antidepresivo a dosis bajas, sin ser la persona depresiva, se le mejora un poquitico el estado de ánimo y se le mejora el patrón de sueño. Por eso nosotros recurrimos a ciertos medicamentos que la persona, la familia muchas veces dice, no, le vamos a dar droga psiquiátrica a mi mamá causa es psiquiátrica. No hay drogas psiquiátricas, hay pacientes psiquiátricos, pero no hay drogas psiquiátricas. Entonces muchas veces nosotros nos ayudamos con alguna droga a dosis bajas manejadas por el médico, desde luego con comunicación con ustedes, con la colaboración con ustedes. Entonces no se nieguen, porque es que el beneficio no es una droga para eterna memoria, sino mientras la persona coge una rutina y aprende. La otra cosa que es importante es la irritabilidad. Es que mi mamá se ha vuelto muy irritable, es que mi papá ya no se le puede hablar. Entonces, la irritabilidad es simplemente el manejo especial de su actividad mental. O sea, si una persona se le lleva a la contraria, hay que tratar entre comillas, de llevarle la corriente, que es una estrategia muy importante. Y cuando hablemos ahorita del cuidador, me voy a referir específicamente a eso, porque en la consulta, cuando llega la persona con el cuidador, uno ve la actitud del cuidador y ve la actitud del paciente. Y uno se da cuenta que hay un mal manejo de la relación interpersonal, un mal manejo en el lenguaje, y es importante entonces saber que las personas muchas veces se levantan mal genio. ¿Por qué? Porque muchas veces se despiertan a una hora que no están acostumbrados o se levantan interrumpiendo una fase de sueño llamado sueño REM, que se levanta uno muchas veces confuso, 3 veces que hay uno se levanta maluco, que dice la gente que se levantó con el pie izquierdo. Entonces depende mucho de la fase de sueño y del patrón de sueño que tenga el paciente. La otra cosa que es importante es que los cambios de genio van también con los hábitos alimenticios. Una persona generalmente después de que come está bonachona, y eso lo ve uno. Los programas de humor son a la hora después de comer o almorzar, porque a esa hora usted se ríe más fácil, está más tranquilo, está más sedadito, entre comillas, y más asequible a estos cambios importantes de genio. Cuando la persona se vuelve irritable, irritable, irritable y siempre es irritable, podemos pensar que puede ser un signo importante de deterioro, porque asociamos siempre que el olvido es el fenómeno por el cual sine qua non la demencia comienza, y no. Muchas veces el paciente irritable, el que lleva la contraria, el que no le puede contradecir, el que coge caprichos, el que lleva un comportamiento casi que oposicional, todo lo que se le dice es no y hace lo que le da la gana, podemos estar entonces enfrentándonos a un proceso de deterioro de una demencia frontotemporal. Y la demencia frontotemporal comienza primero con cambios comportamentales. Entonces hay que tener en cuenta que ahí podemos estar mirando, ¿sí?
que estamos enfrentándonos ya a una enfermedad. Y más adelante comienzan los problemas de memoria. Entonces, no siempre las demencias comienzan con problemas de memoria, sino comportamentales. Para esto muchas veces utilizamos antipsicóticos. ¿Por, ¿Por qué antipsicótico? Porque el antipsicótico, primero, regula el patrón de sueño. Segundo, quita las alucinaciones, porque muchas veces la persona confunde al cuidador con otra persona. Y lo otro es que le quita un poquitico la irritabilidad. Entonces, uno trata, como con estos cócteles de medicamentos, de manejar al paciente. Es más, las drogas bien utilizadas generalmente no producen sedación. Las drogas nuevas no producen sedación. Entonces, el paciente no está atolondrado, asonsado, a menos que se le dé de día y que él esté durmiendo mal de noche, pues le va a dar sueño. ¿Hay alguna pregunta, Norita, con respecto al tema de irritabilidad? Sí, doctor. En las familias es muy común ese temor a usar algún tipo de tranquilizante, de calmante. ¿Cuál es el momento indicado para usarlo? Hay una cosa muy importante, mire, nosotros tenemos en el mercado lo que nosotros llamamos una familia de tranquilizantes llamadas benzodiazepinas. Entre ellos está el diazepam, el clonazepam, el ativan, o sea, todas esas droguitas son tranquilizantes, pero hay que tener un cuidado. Ese tipo de tranquilizantes derivados de las benzodiazepinas en el paciente de edad tiene un efecto paradójico o paradojal, que quiere decir que en vez de tranquilizar, se exaltan, se irritan, se ponen mal genios, pierden el control, no saben lo que están haciendo. Entonces, hay que saber en qué momento un tranquilizante de estos que son utilizados como somníferos, medicaciones para dormir, pero en el paciente de edad, el médico, el cuidador y la familia tienen que estar atentos con los cambios que producen estas drogas. Muchos de los pacientes llegan y dicen, no, es que eso da demencia, eso da Alzheimer. Eso es mentiras. O sea, cuando usted utiliza un tranquilizante, usted está vinculando al paciente a la actividad de la vida diaria. ¿Por qué? Porque si está ansioso, actúa como ansiolítico. Si no duerme, actúa como somnífero. Y si está, y si no tiene una irritabilidad importante, también lo tranquiliza. Pero es dosis dependiente y es muy individual la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en las personas de edad? Porque nosotros tenemos una barrera que separa el cerebro de la sangre, se llama barrera hematoencefálica. Y en los dos extremos de la vida, esa barrera se vuelve porosa y pasan esas sustancias, entran al cerebro y duran mucho tiempo allá en el cerebro. Por eso muchas veces quitarle la droguita hay que hacerlo en forma lenta. Y todo el mundo llega y dice, es que se envicia. Normalmente cuando uno hace un seguimiento con tranquilizantes, estas personas no producen adicción. Primero, porque nosotros les controlamos la receta. Segundo, porque le decimos a la familia que no le dé más de la dosis recomendada. O sea que mientras se mantenga con una dosis estable, son relativamente seguras. Muchísimas Otra, gracias, doctor. sí, hay otra cosa que es importante, por ejemplo, el insomnio. Normalmente la edad va disminuyendo la etapa de sueño. O sea, teóricamente nosotros debemos dormir 8 horas. Sería lo ideal, lo encantador, lo espectacular. Pero nosotros hemos cambiado el patrón de ciclo sueño-vigilia. O sea, nosotros teóricamente entonces deberíamos acostar con la oscuridad de las gallinas. Harto. El momento en que se acuestan las gallinas. ¿Se acuerdan del refrán que decía, acuéstate con las gallinas y levántate con el sol? Eso era cuando no había luz eléctrica. Y era un patrón muy importante porque era la oscuridad predispone a un buen sueño. Entonces, tener en cuenta que los estímulos de pantallas, de celulares, de la luz blanca, de todos los lugares iluminados que tenemos en todos los hogares, van a predisponer a que la alteración de sueño no se produzca. ¿Por qué? Porque la luz entra al cerebro y produce cortisona, cortisol. Y el cortisol altera el patrón de sueño. Entonces, entre más estímulos luminosos tengamos, más problemas vamos a tener con ese maldito cortisol, porque el cortisol también aumenta el azúcar, predispone a obesidad, predispone a osteoporosis, y por eso es que estamos viendo problemas grandes, lo que hace que el ser humano transformó la luz normal y quitó la luz natural, la oscuridad natural. Y esto lo vemos en todos los pacientes. Entonces los patrones de sueño tienen que ser muy importantes, no acostarse viendo televisión.
La lectura produce cierto grado de cansancio y somnolencia. Entonces buscar uno leer, oír alguna cosa agradable, entretenida, que no sea muy, muy horrible, porque si yo me pongo a leer un libro de terror o una novela maluca, pues el sueño no va a ser tan placentero. Y la otra parte que es importante, los ambientes oscuros y fríos. Los pacientes de edad se quejan mucho de frialdad de extremidades. Entonces uno muchas veces recomienda las mediecitas de lana. Hay gente que no tolera porque mantiene los pies a toda hora calientes. Entonces, las mediecitas de lana. ¿Qué pasa durante la noche? Que uno tiene cambios de temperatura. Entonces, cuando uno cambia el patrón de sueño, generalmente cambia y baja la temperatura y hay frío y uno se cobija. Después cambia el patrón de sueño y le da uno calor y uno se descobija. Entonces, cuando uno duerme mal, se da cuenta de eso, que se la pasa cobijándose y descobijándose, que es un patrón normal, pero les podemos ayudar con la mantica eléctrica. Hay medias de eléctricas que producen calorcito, que las venden, son con unas pilitas sin riesgo de producir un cortocircuito. Y son muy útiles en los pacientes de edad que se quejan de frío, que son muy friolentos. Las mediecitas de lana, los guantecitos de lana, una almohada agradable. Las almohadas hay que cambiarlas cada 3 meses. Pero entonces una señora con una almohada que tiene como 30 años, que son llenos de bultos, de pareja durmiendo en piedras, esa almohada hay que cambiarlas. Y tratar de que el paciente, como uno va doblando la cabeza hacia adelante, con lo que se llama una cifosis, pues sobre la almohada y la parte del dorso tienen que ser muy bien regulados, y para eso están también las camas de levante, que ayudan mucho a que la persona duerme mejor. Que no tomen estimulantes después de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, ni té, ni café, ni chocolate, ni Coca-Cola. La aguapanelita con leche, la avenita, ustedes ya verán con qué se acostumbran a tomarse la sobremesa, y tratar de que las personas con una aromática y que no sean estimulantes pueden pasar a dormir, y siempre con una rutina de horario. La otra de las cosas que vemos son los caprichos. La personalidad no cambia con la edad, antes empeora. El que es tranquilo sigue siendo viejo tranquilo, el que es cascarrabias sigue siendo viejo cascarrabias. O sea, cambiar en la personalidad de una persona es muy difícil. Es más, cuando hay deterioro, se empeoran los rasgos de personalidad. El que ha sido cansón se vuelve más cansón, el que ha sido agresivo se vuelve más agresivo. Entonces, saber que la persona tiene su propio genio y hay que llevarle los caprichos. ¿Qué problema hay que usted le cambie la alimentación por la que le gusta? Que hay veces que hay recomendaciones de dieta por los médicos, pero tratar de manejar todas estas situaciones son muy importantes. Otra de las cosas que uno tiene que pensar son la hipoacusia. Todos los viejos vamos perdiendo la audición. Entonces, cuando vamos perdiendo la audición, vamos a tener dos problemas importantes. Uno, la presbiacusia, que es el endurecimiento de los huesos que mueven el tímpano. Allá el tímpano mueve esos huesitos y produce una onda eléctrica que nos la lleva hacia el cerebro. Entonces, cuando se endurecen esos huesitos y las articulaciones, como se endurecen las articulaciones del cuerpo, la persona empieza a perder audición, con una característica, que cuando se le habla pasito no oye, y cuando usted le habla un poquitico más duro, ya le fastidia. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando ustedes se enfrentan a la mamá y le dicen, mi mamá, es que estás sorda, no me grite, no me grite. Yo sé que me estoy quedando sorda, pero no tiene por qué gritarme. Y usted le está hablando en tono normal. O sea, hay que explicarle que usted le está hablando normal y que ella lo está oyendo posiblemente más duro. Y cuando uno la saca a los centros comerciales y tienen estos problemas auditivos, el ruido ensordecedor los marea. Tener en cuenta que los bullicios con estas personas los van a marear. Y cuando les ordenamos audífonos, entonces ya es otra cosa. ¿Hay alguna pregunta, Norita? Sí, doctor, precisamente el tema de los audífonos nos preguntan, doctor, a mi mamá le ordenaron audífonos, no oye bien, pero no los quiere usar. El otorrino dice que los debe usar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, eh,
hay una cosa que es importante, la gente le dice a uno, cuando a usted le ponen, cuando usted nace, el oído empieza a recibir información y la lleva al cerebro. Todo, oímos todo. El niño oye todo. El ruido de la calle, el ruido de las pisadas, el ruido del agua, el ruido del viento, bueno, todo. Y el cerebro empieza a excluir lo que no le sirve. Cuando uno ya está, ya de niño, ya empieza uno a crecer, el oído selecciona lo que quiere oír, lo que es importante y relevante, y también los sonidos de alarma, un trueno, eh, una explosión, bueno, el rugido de un animal, el ladrido de un perro bravo, esos son medidas de emergencia. Entonces el cerebro se va educando y va procesando toda esta información, pero llega un momento en donde uno va perdiendo también, y cuando va perdiendo no se da cuenta lo que está perdiendo, porque es una cosa muy, muy sutil, entonces ya uno no empieza a oír los ruidos ambientales. Por eso muchas veces la señora no oye cuando le queda la llave abierta, no oye cuando tocan la puerta, no oye cuando le queda el radio prendido. Y cuando le ponen los audífonos, recupera toda esa información que había perdido. Entonces no los usa porque oye todos los ruidos. Oye, vea, yo no me pongo eso porque oigo el taconeo de la señora de arriba, porque oigo las pisadas del gato, porque oigo las ladridas del perro, porque siento todo. Entonces hay que decirle que los use, que a medida que los use el cerebro va excluyendo esos sonidos, y eso es importante. Ahora, ¿qué tiene de malo que si no los usa? Que la persona se empieza a aislar. El aislamiento social de la conversación se pierde, y la persona que tiene una hipoacusia no participa, no le gustan las conversaciones, porque hablan dos o tres personas al mismo tiempo y ella no sabe de qué están hablando, se aburre y se va. Entonces empezamos a ver, es que mi mamá se volvió asocial. No, es que no oye, y le habla a todo el mundo al mismo tiempo, y está eso es para una pelea de perros y gatos para ella. Una conversación agitada para ella es molesta y se asusta. Entonces también tener en cuenta que la socialización es importante para el cerebro, la comunicación con los demás. Si no, el cerebro empieza a aislar y comienzan a tener deterioro. Y yo pienso ahorita que hay una cosa que a ustedes les ha pasado, que se queja todo el mundo. El viejo se queja de lo que yo le puse el nombre, el síndrome del trasto viejo. Todo viejo se cree un trasto acabado. Es que yo no sirvo para nada, es que es mejor que yo me muera, a mí no me llevan a ninguna parte, si se van a desencartar de mí, ¿por qué no me hacen eutanasia? Entonces, esos fenómenos de minusvalía hay que tenerlos en cuenta. Uno, porque pueden ser manipulación. El viejo manipula, él quiere llamar la atención, él quiere que le presten más atención, siempre ha sido el centro de atención, y cuando no son, algunos simulan enfermedad, se quejan de dolores. En el documento que les voy a mandar, se van a dar cuenta que hay quejas somáticas cuando el paciente comienza con deterioro. ¿Qué son quejas somáticas? Le duele todo. Le duele el cuello, entonces va donde el ortopedista. Le duele la cabeza, va donde el neurólogo. Le duelen los ojos, va donde el oftalmólogo. Le duele la mandíbula, entonces va donde el odontólogo. Le duele el hombro, entonces el ortopedista. Y le duele el estómago, entonces el gastroenterólogo. Y terminamos con el viejo lleno de tabletas. Ya usted los ve tomando, se levanta por la mañana y la droga es la tiroides. Después se levantan y se toman la droga por si de pronto les duele el dolor de cabeza, todos toman acetaminofén. Y el acetaminofén, sin uno tener ninguna necesidad, es más tóxico que el alcohol para producir problemas hepáticos, para que se vayan asumiendo eso. Y el acetaminofén, en dosis altas, ya está demostrado que altera la presión arterial. Entonces no se convenzan del acetaminofén, que es que a mi mamá le hace mucha falta, no, denle un placebo. En el frasquito de la acetaminofén, y échenle las tableticas de Tic-Tac o de alguna golosina que ellos no conozcan. Y mira estas drogas americanas que te sirven, y utilizar el placebo. El placebo sirve porque también alivia. El placebo alivia el 50% de los dolores, entonces, porque aumenta morfina natural. Eso no es, fuera de que es sugestión. Un placebo no le sirve a un gato, ni a un perro, porque ellos no saben qué le está dando usted. En cambio, la persona sí hace el mecanismo del aprendizaje de lo que le puede servir o no servir. Miren que esto es muy importante. El síndrome de la persona, del trasto viejo, que yo lo llamo así, entonces hay que decirle un momentico, la autoestima, recuperar la autoestima. ¿Qué es recuperar la autoestima? Depende mucho de los cuidadores. Mamá, usted es muy importante,
mamá, te vamos a hacer caso, mamá, vos siempre has mandado, decime qué querés, que uno lo ve con algunos hijos, no con otros. Hay otros que dicen, no, es que mi mamá es muy cansona, no sé, siempre ha sido una vieja cansona, irritable, no la aguanta a nadie, que quiere que nosotros hagamos lo que le dé la gana. No, yo pienso que hay que también negociar el estatus, porque ellas son personas muy importantes, y hacerles ver que muchas veces la minusvalía las deteriora, y que si ellos tienen minusvalía se van a enfermar, y que es importante que manejen su yo y su estatus como personas valiosas. Hay una cosa interesante, porque esto lo enfoqué desde que nos levantamos y en el transcurso del día. Llegamos a la hora entre el desayuno y el almuerzo, ¿cierto? La levantada. ¿Qué pasa con la levantada? Que uno se levanta confuso. Entonces, si alguien ha estado tomando traguito en una finca y se levanta por la mañana, lo primero que tiene que conectar es el sensor, el GPS. El primero, el GPS personal. ¿Quién soy yo? ¿En dónde estoy? ¿Qué es esto aquí? Dios mío. Ay, Dios mío, esto está oscuro. Ay, ¿verdad que yo estaba en una fiesta? ¿Cierto? Entonces, lo primero que hace el cerebro es conectarse. Las personas las personas se levantan y hay un estado confusional transitorio. Entonces, darle tiempo a la señora, al señor, a que despierten, se le prende una lucecita primero, después se le prende la otra luz, después le pone uno el radio, después le trae alguna cosita para que tome, el cafecito, la aromática, la pastillita, buenos días, no le mencione actividades, ¿cierto? ¿Cómo estás de bien? Mira qué día tan lindo. Bueno, que eso lo ve uno en algunos cuidadores que son muy, muy cariñosos. Otra de las cosas que suceden, entonces, primero conectar al paciente con su ambiente, en dónde está y qué vamos a hacer. Lo otro es los mareos o vértigos. Cuando el paciente está acostado, la presión arterial está regulada. Cuando la persona se levanta bruscamente, puede haber disminución de la presión arterial y reflejo de aumento. Entonces, altibajos de la presión arterial, que si la persona se para, se puede ir al suelo. Si la persona se levanta muy brusco, se puede marear y volver a caer en la cama. Entonces, tratar de que la persona mueva la cabeza para un lado, moverle los pies, moverle las manos. El estiramiento que hace el gato. El gato hace estiramientos y esos estiramientos son importantes porque cuando usted mueve la cabeza y el cuello, está moviendo las piedrecitas del oído, está moviendo el cuello y la parte de equilibrio se regula. Puede que sea una tontería, pero es muy, muy útil. Lo mismo cuando han estado mucho tiempo sentados. Entonces el señor y la señora están sentados allá en el asilo y lo levantan bruscamente porque vamos a ir a comer y el viejito se va para atrás o la señora se va para adelante y cuando lo que tenemos que hacer es mover primero las piernas, hacer el estiramiento del gato y después levantarlos. ¿Cierto? Mover la cabeza para lado y lado. Porque el anciano tiene mucha limitación de los movimientos de la cabeza por la osteoporosis y por la espondiloartrosis, que son como el envejecimiento normal de los huesos, que si uno lo mantiene a raya, pues eso no va a pasar. ¿Alguna pregunta, Norita, del tema que estamos desarrollando? Sí, doctor, dicen, doctor, mi mamá no se quiere mover porque se marea. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay una cosa que es importante que lo estaba comentando. Uno, por el reposo prolongado. Entonces la persona se forma un círculo vicioso. No me muevo porque me mareo y me mareo porque no me muevo. Entonces a la persona hay que decirle, te tienes que mover primero y no importa que al principio te marees. Entonces primero movemos la cabeza, movemos los brazos y nos sentamos. Esperamos un ratico, movemos la cabeza, movemos acá. Es que me mareé, no importa, espérate que ya te vas a mejorar. Movemos los brazos, se regulan, hay fenómenos de disautonómicos cuando la persona se marea. Entonces hay veces que hay palidez, frialdad, sudoración, taquicardia, visión oscura. Entonces uno hace las cosas de acuerdo a la enfermedad previa que tenga el paciente, que no sea hipertenso, ¿cierto? O que tenga hipotensiones, baja presión, hacer las cosas con más delicadeza, pero sin interrumpir el proceso. Después los ponemos de pie, que muevan los pies como si estuvieran
marchando, pero sin moverse, que muevan el tronco y usted está al pie de que no se vaya a caer al suelo. Y los acompañamos siempre, el paciente que se levante, se le da la mano y se coge de la cintura. Los acompañamos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a hacer ya los pasos, ya se estimula todo el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, y ahí podemos tener altibajos normales mientras el organismo se acostumbra al cambio de postura. Lo otro es la contractura muscular, que es que me duele todos los días por la mañana. Entonces yo siempre les digo a las personas que hagan estiramienticos. El estiramiento para un lado, para el otro, con cariño. Con cariño, porque uno se levanta muy pegado y mover la extremidad a veces duele. Entonces movemos muslos, palmoteamos, movemos la espalda, sacudimos y tratamos de que la persona se le aumente como la circulación periférica, y esto hace que la persona se le quite un poquitico la contractura muscular. También se levantan con sabor en la boca, y es porque muchos de los pacientes respiran con la boca abierta y la boca se vuelve reseca, y debemos utilizar un poquitico de agua con o sin enjuague y tratemos de cepillar la lengua por lo menos 5 o 6 veces al día. El mero quitar la lengua saburral, esa lengua blanca, en los pacientes se forman capas de microbios ahí que dan halitosis, mal aliento. Lo mismo que el uso de la seda. El uso de la seda ayuda a que no haya mal aliento en las personas, en todas las personas. Y el cepillado de la boca es muy importante. Eso a veces desencadena náuseas, pero le mejora el sabor a los alimentos, que es una de las cosas que tienen las personas de edad. Nada me provoca, ya a mí ya nada me sabe, esto es la cosa más horrible, yo como por comer, si le damos carne, eso sabe como a cabulla, si le damos manzana, eso no sabía nada, eso sabía a icopor. Entonces, esa sensibilidad es real, hay que quitarle esas capas, y se han hecho estudios con pacientes de edad, en personas en asilos, y se han dado cuenta que cuando se cepillan 6 o 7 veces al día, en 3 meses la persona mejora el peso, mejora la alimentación y recupera el sabor a los alimentos. Más después de lo que nos ha pasado pues con el COVID. Otra de las cosas importantes es el baño. Hay que tener una rutina de baño. O sea, tratar de que el agua esté a la temperatura adecuada, ¿sí? Y la parte del baño es siempre, ojalá sentado. La persona de edad tiene muchos cambios cuando se pone de pie, hay bajas de presión, hay síncopes. Tener en cuenta eso, porque los reflejos están disminuidos, no los reflejos de reaccionar, los reflejos inconscientes que uno tiene para que la sangre fluya al cerebro. Entonces, sentadito, ¿sí? Acompañarlo en el baño. Es importante que esté a la temperatura, y preferiblemente antes del desayuno. ¿Cierto? Decirle, vamos a bañarnos, vamos a hacer esto, vamos a reconfortarnos y vamos a desayunar. Y tener cuidado con los accidentes que pueden pasar. ¿Alguna pregunta, Norita? Sí, doctor, este es un tema muy cercano del día a día y nos preguntan, doctor, mi papá no se quiere bañar, ni hay poder humano, ni con agua fría, ni con agua caliente, ¿qué podemos hacer? Hay una cosa que uno tiene que negociar con la persona, es decirle que, que el baño es necesario para rehabilitarlo, para mejorarlo, para cambiar la piel, para que no se arrugue, y a veces uno lo que recomienda es que la persona acompañante se bañe con él. Si es un hijo, se ponga una pantaloneta, ¿cierto? Tener en cuenta también el pudor individual, y bañarse uno inicialmente con la otra persona. Tratar, a ellos les choca muchas veces el agua en la cara, el chorro en la cara, entonces muchas veces la ducha teléfono es muy buena porque la persona se echa agüita, que le hace que jueguen. Usted ha visto que la persona cuando se deteriora, le tira a uno agua, si usted está vestido le tira a uno el agua, se burla de uno, recogen agua en la boca y la tiran a uno, pero tratar de que la persona se vea obligado bajo un incentivo, a veces con incentivo. Nos comemos un pastel dulce cuando te bañes, entonces la persona se entusiasma, o sea, tratar de negociar con él. A veces es muy difícil, y a veces hay que utilizar medicación antipsicótica para quitarle todo este problema a las personas. Lo otro es el aseo de las partes íntimas. Hay que tener mucha delicadeza con eso, porque
las personas de edad se vuelven más pudorosas, unas se desinhiben. Pues, cuando hay una persona que tiene deterioro, se desinhiben y salen desnudas a cualquier parte. Pero la persona normal sí hay que tenerle cuidado y enseñarle que lo que vamos a hacer es con mucha delicadeza y con mucho tacto, porque la persona maneja su propio perfil de pudor. Es muy importante. Y decirles a las señoras que la lavada íntima es muy importante para que no le den hongos, para que no le den flujos, para que no huela maluco. Y es importante eso. Lo otro es la ropa. Dejen que escojan la ropa hasta donde se pueda. Y entonces uno les dice, póngase esto, póngase lo otro, uno les va cambiando, pero se van a dar cuenta que hay personas que tienen problemas con esto. El uso de la ropa siempre ha generado problemas, porque hay gente que le gusta quedarse en pijama y la pijama enferma, o ponerse una sudadera todo el tiempo. No, que se arreglen como si fueran a ir a trabajar, y eso es importante. ¿Alguna preguntita, Nora, con respecto a lo que llevamos? Sí, doctor, dicen, doctor, mi mamá siempre se pone la misma ropa, ¿qué podemos hacer? Hay una cosa que hace el viejo, persevera, repite lo mismo, cuenta lo mismo, y muchas veces cuando la persona comienza con deterioro, hay que ver qué tipo de ropa se ponen, vigilar la ropa, que no tenga marquillas, las marquillas fastidian, qué ropa es más cómoda. Ahora, uno a veces le juega con lo siguiente, le consigue 3 o 4 ropas del mismo color, entonces lo que hace uno es que sin que ella se dé cuenta la cambia. Entonces ella se pone la misma ropa, pero casi que es un uniforme, limpia, ¿ya? Y después le alterna colores. Unas veces le dice, ves que la otra no se ha secado, ponete esta. Entonces ahí va uno alternando hasta que uno le va cambiando todo el ajuar, que es lo que uno busca con ellos. Pero si hay que conseguirle 3 camisas del mismo color, porque es lo que le gusta, ¿qué importa? Yo pienso que eso no es muy importante. Lo otro, el desayuno, ¿cierto? ¿Qué pasa con los desayunos? Que el paciente institucionalizado come lo que diga la dietista. A veces es muy difícil escogerle el desayuno a la gente y comen de lo que sirven. Entonces, es que a mí no me gusta. Las quejas que yo tengo en la consulta es, estoy cansada de lo que sirven allá. Entonces yo le digo a la gente, hágale un perrito, hágale un sanduchito, viólele un poquitico la norma, dele un pastelito dulce, si se permite, si no es diabético. Entonces, jugar porque es que ellos se vuelven como niños. Que es que no quieren tomar leche, hágale un helado de yogur. Y se está tomando 4 vasos de leche. ¿Cierto? Tratar de jugar con ellos porque el alimento para ellos es muy importante y si no comen la cantidad suficiente, pues uno lo que hace es fraccionar el alimento y se lo va dando en el transcurso de la mañana. A veces es muy difícil y podemos utilizar estimulantes del apetito. ¿Ya? Bueno, eh, entre la levantada y el almuerzo, ¿qué problemas hay? Hombre, se pueden poner actividades religiosas, ir a la misa, cambien de horario las misas. Cuando las personas de edad están acostumbradas a ir a misa y uno se las pone temprano, entonces la misa, por ejemplo, del jueves es a las 7, hombre, eso obliga a que la persona se bañe. Entonces uno le juega con eso, porque si no te bañas te perdés la misa, ¿cierto? Entonces, es muy importante en las instituciones que varíen el horario de la misa para poder conseguir con algunas de las personas que cambian ese tipo de hábitos. Respetar el credo religioso. Sol o no, el sol debe ser el sol de la mañana, 9 a 9:30, 9:30, 10. Después el sol se vuelve más picante y hay que lubricar al paciente y echarle antisolar. La otra parte que es importante son las rutinas. Cuando ustedes le cambian las rutinas al paciente, el paciente se despelota. ¿En qué sentido? Se desubica, se desorienta, se confunde. Entonces, es muy importante esa rutinización. A tal hora el desayuno, a tal hora el almuerzo, a tal hora la comida, a tal hora el ejercicio. Cosas que se puedan variar. Varíenlas si ellos se están quejando de la rutina. Si no, acostumbren a la rutina, porque después se vuelve más difícil. Si usted lo deja un día sin bañar, con seguridad que le da dificultad bañarse más adelante. Pero no cambien. Bueno, la otra parte que es importante es cuando las rutinas
implican problemas. No sé si de pronto hay alguna pregunta con las rutinas, Norita. Sí, doctor, nos dicen, doctor, mi abuelita se deterioró cuando nos cambiamos de casa. ¿Es eso normal? Hay una cosa interesante de lo que está hablando de rutinas. Cuando usted le cambia a la persona de edad, le cambia la sala por el comedor por la sala, le cambia, le voltea la cama porque alguien sabe de Feng Shui y entonces a mi mamá hay que ponerla para el lado del oriente, del sol, bueno, todo lo que usted quiera. Cuando usted le cambia ese tipo de rutinas a la persona puede inclusive evidenciar demencias. Hay personas que con solo cambio de casa se despelotaron, esas personas se desubican, se desorientan, se irritan, confabulan, alucinan. Entonces muchas veces esos cambios hay que tenerlos con mucho cuidado, porque ella se moviliza en lo que conoce, en su casa, sabe dónde queda el baño, dónde queda el comedor. Y si no te has dado cuenta que la persona tiene deterioro, te vas a dar cuenta que cuando cambiaste de casa o te le llevaste para la finca, nosotros hemos tenido personas completamente normales, entre comillas, se las llevan a pasear a Estados Unidos y vienen con una demencia. Y no es que la demencia apareció allá, sino que se evidenció allá, con el cambio de casa. Es una cosa muy frecuente y hay que tenerlo en cuenta. La parte interesante con eso es eso. Cuando la persona se vuelve muy rutinaria, fíjense que no esté de pronto haciendo deterioro. Porque hacen todo lo mismo, porque si hacen otra cosa, no son capaces y encuentran dificultades. La otra parte que es importante, porque como estamos en el transcurso, ya estamos llegando al almuerzo, entonces es la temperatura. Hombre, la mayoría de las quejas son muy calientes o muy frías. El gusto. Hay personas que no tienen ningún deterioro, que no tienen inhibiciones ni restricciones alimenticias. Hombre, lo más agradable que se pueda. El anciano tolera muy mal algunos condimentos. Pues fijémonos qué le sirve y qué no le sirve y qué le gusta hacer. Tratar de mirar cuántos se están demorando y si tosen. ¿Por qué? Porque cuando la alimentación produce tos, la tragada de las pastillas produce tos, el líquido produce tos, estamos encontrando un problema de deglución. Y los problemas de deglución son muy importantes en la persona de la tercera edad, porque el primer síntoma es se ahogan con el alimento y el segundo síntoma es que no quieren comer, porque se ahogan. Entonces prefieren aguantar hambre, ahogarse. Entonces la tos es el primer signo importante y ahí sí amerita la evaluación de exámenes médicos para ver si hay problemas deglutorios, para dar una alimentación diferencial que se llama supraglótica, darle un poquitico más de gelatinas, ponerle gelatinas sin sabor a la sopa. Hay otros espesantes que no le cambian el sabor a los alimentos y que se utilizan para ese tipo de personas. O sea que hay recursividad y saber que no haya ningún otro problema obstructivo que puede dar un problema respiratorio, una broncoaspiración en un paciente de edad es una neumonía y una neumonía por broncoaspiración es una neumonía más grave de lo común, porque son pedazos de alimentos dentro del pulmón y los alimentos tienen microbios. Nosotros comemos microbios todos los días, ¿saben? Está bueno. De modo que las cosas, mire, un yogur tiene mucho microbio y ojalá todos los ancianos pudiéramos tomar yogur y que no tengan intolerancia a la leche, porque el cambio de las bacterias del intestino mejora la actividad cerebral. ¿Quién lo creyera? Bueno, lo otro, siesta o no siesta. Si la persona no duerme en la noche, no freguemos con la siesta, no molestemos con la siesta. Vamos a hablar de un tema muy importante que es un tema intermedio, que les dije que iba a hablar de él, que se llama el cuidado del cuidador y la sobrecarga de la culpa. Cuando ustedes necesitan un cuidador, es porque la persona ya ha tenido problemas, accidentes en casa, problemas de salud, los hogares ya no son tan numerosos como antes, ¿cierto? Donde le sobrecargamos el cuidado a una sola persona. Y esto a nivel institucional es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos complejos de culpa con nuestros adultos mayores. Hemos estado más pendientes, menos pendientes. Y lo que yo les decía, la personalidad del cuidador.
Ponemos muchas veces a la muchacha más querida del servicio, la que ha sido la nana toda la vida, pero hay que tener en cuenta que ella no está educada para cuidar. Entonces, tienen que hacer cursos para cuidar, en qué forma se manejan, cuándo hay que tener cuidado, porque no es solamente el cariño. Y hay varios tipos de cuidadores. ¿Cuál es el cuidador? El uno, el que mima, que maneja al adulto mayor como si fuera un niño. Y por aquí, le mordisquito por aquí, al adulto mayor le choca que le toquen la cara, la cabeza y la cara, porque no les gusta. Y es más bien sobar los brazos, ¿cierto? Cuando ustedes vayan, soben los brazos. Cuando estén irritables, sóbenle los brazos. Entonces, no les toquen la cara, a menos que ella esté acostumbrada a que todo el mundo le dé el pico, la sobe, la acaricie, pero en general no toleran eso. La otra cosa es el cuidador, que entonces que trata como niño, y entonces es hablándole le cambia la voz, y ¿qué le pasó a la mamá? No, trátenlo como una persona normal, conserven el estatus. Es bueno que le pongan el sobrenombre, lo que ustedes quieran, porque eso de todas maneras deteriora. Cuando usted pierde el estatus, deteriora. La otra cosa importante es el cuidador administrador, que lo vemos en la consulta. Mamá, es que vos tal cosa, mamá, es que vos la otra, mamá, es que vos no te da. No, acompañen. El acompañamiento es ayudarle. Mamá, es que a vos se te olvida. No, no le diga eso. Mamá, acordate que hoy tenemos que ir donde el médico. ¿Cierto? Y eso ayuda. Se le olvidó una cosa y le dice, mamá, acordate que es tal cosita. Pero ya te olvidó, no te lo acabé de decir. Entonces, ¿qué te pasa a vos? ¿A vos qué tan raro que vos sí fregas por el tac? Y es un sartal donde la señora, cuando yo la estoy revisando, me dice, doctor, me está regañando todo el día, ya no me la aguanto, ya no le quiero contar nada. Doctor, dígale por favor que no me maltrate, por Dios. Entonces, la administradora, que es la que jode, ¿qué pues mamá? Se arregló ya, vámonos pues, acósele pues. Y la pobre señora lenta, ¿sí? Pegándose apenas, sintiéndose mareada, y el otro acosando ya como arriando una bestia, ¿no? ¿No? El verdadero cuidador es el que acompaña a ayudarle a levantar, el que le ayuda a vestirse cuando no es capaz, no para hacerle todo. Una cosa de acompañar, otra que hacerle todo, ¿cierto? Supervisarla y colaborarle. Hay viejos que no se dejan colaborar, no se dejan ni coger del brazo, pero es más raro. Entonces, cuando van a llevar la persona a una institución, entonces ahí se empiezan los problemas. Empiezan, yo no la dejo aquí porque es que pobrecita. No, es que el ambiente de una institución de salud donde haya acompañamiento es mejor para el viejo que estar solo todo el día con una señora del servicio. Allí va a tener pares, personas de la misma edad, unas que pueden conversar más, unas menos conversadoras, otras con menos cultura, pero de todas maneras esa relación es beneficiosa. Y hay que quitar el complejo de culpa, porque es que ustedes no están metiendo a la mamá a cadena perpetua, ni a una cárcel. Va a estar mejor cuidada, hay personal de enfermería, ¿sí? Está entrenado, hay personas que dan cariño y son personas preparadas para eso, que se van a estar atentas de la salud, pendientes de muchas cosas. Entonces, está mejor que con ustedes, porque el uno se recarga siempre. Entonces, el uno es el que pone la plata y pone las condiciones, pero nunca va. Eso en la familia, todas las familias hay. Es que Jorge es el que manda, pero nunca va, y entonces saca disculpas, anda vos donde mi mamá, lleva la voz, que es que yo no sé, es que vos sos la única. No, entonces le va recargando al cuidador, a uno de los cuidadores, le recargan toda la carga. Y muchas veces yo siempre digo que cuando alguien se opone a que lleven la persona a un asilo, es porque tiene un poco de complejos de culpa, maltrato, no ha pasado con ella bastante tiempo, entonces se siente culpable de que ahorita, que en este momento usted no le hace falta, ella se vaya a buscar las personas que sí le ponen atención y que de pronto, entre comillas, le dan más cariño que usted. Entonces, tener en cuenta eso, porque todo el mundo se opone a que la persona esté con bienestar. Yo he tenido personas completamente sanas, sin ningún déficit, que se han ido, por ejemplo, para Hábitat y siguen saliendo, hacen sus cosas, hacen su vida. Otros acompañan a la señora y van y viven con ella. O sea, porque es que es un hogar.
Y usted, la familia muchas veces no es el hijo ni el padre, muchas veces es más familia un amigo, un compañero y un acompañante que una hija que vive en Estados Unidos que ni llama. Entonces están acostumbrados a ver el avatar, ¿cierto? La mamá avatar, que es una imagen de una televisión plana, ¿cierto? Y viene en diciembre, que trae 4 regalos y se va a comerciar. Y viene a joder. Ve al médico para esto, el médico para lo otro, llévela a esto, trae los dólares para que hagan las cosas que ella quiere que le hagan para pagar sus déficits afectivos. Y eso es lo que uno ve. Entonces, aquí el viejo está en un ambiente de socialización, de percepción temporal, ¿cierto? Manipulan, claro que manipulan, y se quejan, inventan, inventan cosas, inclusive hay cámaras de video donde usted puede exigir y cuidar a su mamá, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, porque es muy frecuente que haya preguntas de este tipo. ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven más frecuentemente en ahorita con esto? Sí, doctor, vemos frecuentemente que, por ejemplo, son varios hermanos y los hermanos no quieren que se lleven a la mamá para hábitat y la persona que es la cuidadora tiene familia, tiene esposo, tiene hijos, se siente cansada, está con lo que llamamos el síndrome del cuidador, se ve entre la espada y la pared, pero no tiene el apoyo familiar porque los hermanos que, como usted dice, han estado ausentes, dicen que no y esa persona nos dice, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque hay un concepto importante de maltrato. Ellos creen que porque no están en un hogar, no tienen las cualidades del hogar. Una señora sola, hay muchas veces cuando la persona se opone, yo a veces les he recomendado. Yo tengo el caso de una familia muy querida, son 3 hermanos muy solícitos con la mamá ya tiene problemas y lo ha reconocido. Entonces, el que se oponía, le dije yo, llévesela a vivir con usted. ¿Cierto? Hagamos un trato, llévesela a vivir con usted. Si usted es capaz de mantenerla y darle todas las cosas, listo, está en muy buenas manos, está en manos del hijo. Y entonces, ¿qué ve uno? Que el tipo se da cuenta de los problemas que presenta la mamá, no duerme, se levanta por la noche, prende luces, se levanta a la cocina a hacer cosas, se pierde, trata de abrir la puerta, se ha caído 3 o 4 veces, se quita el pañal, bueno, entonces él ya ve la catástrofe que hay. Es que cuando usted no vive la catástrofe, es muy fácil decir, hagan, que yo pago, ¿cierto? Una cosa es limpiar el vómito y otra cosa es pagar porque le limpien el vómito, ¿cierto? Entonces, es muy importante eso porque el bienestar de la persona es multifactorial. El ambiente, el ambiente social, el ambiente de salud, el ambiente hospitalario y lo que nosotros llamamos hotelería. Entonces, un ambiente donde usted sale y ve flores y ve matas, donde usted ve una piscina, donde usted baja al primer piso y encuentra una capilla, donde usted encuentra un sillón donde sentarse, una televisión, donde hay una orquesta tocando, donde viene una persona a hacer música. Hombre, por Dios, eso es un ambiente ideal para una persona de edad y uno se va acostumbrando. Eso es mejor que la soledad de una casa, es mejor que la soledad de un cuarto. O una muchacha joven poniéndole reggaetón a una vieja todo el día y cuando llega la hija le pone música clásica. Y la pobre señora no puede decir que le está poniendo reggaetón todo el día. Entonces, no, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la persona que tiene el problema? El que tiene complejos de culpa. El que tiene problemas de culpa afectivo es el que se opone a que la señora se lleve para cualquier parte. Pero tampoco se compromete como cuidador. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Estamos llegando entonces a la tarde. Ya la tarde. Hay una cosa muy problemática en la tarde. 4 o 5 de la tarde, las personas normales o se ponen tristes, melancólicas, más calladas, aislamiento, no hablan, no conversan, se les vienen las lágrimas, otros empiezan irritables, me quiero ir para mi casa, lléveme para la casa de mi mamá, mamá, esta es tu casa. No, a mí tienen secuestrada aquí, no me dejan salir. Y eso es no se sabe por qué, parece que fuera el acortamiento de la luz solar que hace que se estimulen ciertas zonas cerebrales y la persona tenga una desconexión con su medio ambiente. Pero es muy frecuente la desconexión vesperal por la tarde. Ahí hay una recomendación importante es luz, luz blanca, bastante luz, prender luces, poner música, la música que le gusta a ella
y tratar de hacer el ejercicio a esa hora, si no lo ha hecho durante el día, bailando. Entonces, baila, del que pueda bailar, el que no pueda bailar, simplemente hacer el karaoke, y ese tipo de respuesta es muy importante para ellos porque hay un poquitico de cansancio, después van y comen y se acuestan en un buen reposo. Entonces, la recomendación es esa. A veces tenemos que utilizar medicamentos porque la persona se pone tan irritable que nadie la maneja porque se quiere ir para su casa y la casa ya no está, donde su mamá, y su mamá ya 20 años de muerta, y desconoce al cuidador y empieza a gritar. Y entonces es un escándalo en ese edificio todos los días, 4 de la tarde. Y a veces hay que darle medicación para que rápidamente la persona se calme, pero cuando se aumenta la dosis, pues la somnolencia aparece y se empieza a tener el paciente un poquitico más somnoliento durante el día, una noche más adormilado, y tener en cuenta que eso puede pasar. Bueno, ese delirio entonces es importante. Interpretar el delirio. ¿Qué es el delirio? El cambio brusco del estado de conciencia. Se pone irritable, desconoce a la gente, se le aumenta los síntomas, se pone agresivo o hace un delirio hipoactivo, se clava, ¿harto? Y muchas veces está dormida, se clava. No responde a nada, no quiere hablar, no le provoca hablar, usted le llama y no le contesta, casi que semicoma, ¿harto? Es un delirium hipoactivo. Y el otro es el delirio hiperactivo, donde la persona se mueve para todos los lados, abre puertas, abre ventanas, cierra ventanas porque viene la guerrilla, cierra la puerta porque se van a entrar los ladrones, ve bandidos, ve espantos, ve culebras, ve gatos, animales, harto, ve gente que se está entrando por todas partes. Esa parte del delirio no es muy importante porque puede ser el inicio de un proceso infeccioso o ser las fases iniciales de un deterioro. Entonces, muchas veces cuando hay infección, desequilibrio electrolítico, o sea, los sodio, potasio que están en la sangre se pierden por cualquier motivo, por medicamentos o qué, y empiezan a presentar este tipo de situaciones. Y tener en cuenta que las personas con un delirio pueden hacer arritmias, o sea, el delirio no es tan sencillo, puede durar mucho rato, 1 o 2 meses. No, muchas veces hay personas que inician un cuadro de demencia con un delirio y nunca más vuelven a recuperar el estado normal. Entonces, saber que esto es una emergencia médica y que el delirio cuando se presenta por primera vez o se vuelve repetitivo, evaluar qué está pasando, infecciones urinarias a repetición, infecciones respiratorias, globo vesical, dolor, porque ellos muchas veces pierden la capacidad de decir cuando hay deterioro. Bueno, ya entonces para culminar, vamos a hablar de un poquitico sobre la noche. Lo ideal es uno no utilizar hipnóticos. Los hipnóticos son, a menos que sea necesario. La melatonina que utiliza mucha gente es muy útil, pero se utiliza a la hora que se va la luz del sol. Importante que no se acuesten viendo noticias y retirarles las noticias, que se enteren qué están pasando si quieren enterarse. Pero las noticias, se ha demostrado que cuando las personas de edad oyen noticias, puede haber mayor riesgo de hipertensión, de deterioro, de diabetes, de infarto, de enfermedad cerebrovascular. Ya les hablé del control de los líquidos, que no se deben tomar mucho líquido por la noche. Y la otra cosa que es importante es que haya un buen acompañamiento por la noche. A veces recomendamos que cuando la persona hay deterioro cognitivo y pone problema para dormir, pues hombre, les digo, consíganle un oso de peluche. Y duermen abrazados del oso de peluche y les ayuda mucho. O sea, el reemplazo del marido. La otra que les comenté, el tipo de almohada. Una almohada que esté de acuerdo con ellos, que no se quede muy alta ni muy bajita. El manejo de la temperatura corporal y la parte de la luz y la oscuridad. Yo sé que quedan muchas cosas en el tintero, pero voy a estar pendiente de la información que ustedes nos pasen. Yo quiero ya dar por terminada la charla. Pueden quedar muchas cosas y después hablamos con Norita de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan. Entonces vamos a cerrar aquí. Norita puede cerrar.
Bueno, al doctor, muchísimas gracias por el acompañamiento, por entregarnos este conocimiento tan valioso para todas las familias. Esperamos seguir cultivando conocimiento en nuestra escuela de familias y a todos ustedes, muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos. Estaremos abiertos a cualquier nueva inquietud que tengan. Mil gracias nuevamente y bueno, les estaremos contando de una nueva charla de la Escuela de Familias Hábitat.